estos robos, saqueos, robos pinarios, el nombre que quieran ponerle, que claramente organizado. Mirá, primero, ¿qué inflación tenemos en agosto? 12%. Dos dígitos. La inflación, claro, la inflación que hoy vive la gente, 2 dígitos. 10, o a lo mejor un poco algo más. Esta inflación es la más alta, similar o mayo del 2002. 10%. Desde entonces no has tenido inflación tan alta con lo que tenés ahora. Yo diría sobre niveles de pobreza superior a lo que es el momento cuando se inicia 43% aproximadamente de este tipo. se espera. Bueno, ¿no es cierto? Bueno, en esa situación, yo digo, primero, hay una causa. Segundo, los planes sociales que asisten a la gente de menores recursos, con la tasa de inflación, se licúan rápidamente, ¿no es cierto? No olvidemos que el plan social que recibe más recursos, el plan potencial, es la mitad de un salario mínimo, y ahí para abajo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la situación que, cuidado, de acuerdo a cómo evoluciona la inflación, septiembre, octubre, eso incide entre todos. Bueno, segundo, ¿están organizados? Sí, pero. Sí, pero. Están organizados y tienen un éxito lamentablemente porque está en la situación social. ¿Quiénes los organizan? Bueno, ¿es político o no político? Mi impresión es que no hay un grupo político, un partido organizado. Esto pasa yo diría casi, a ver, el submundo, digamos, la realidad social que está abajo de todo lo que es formal, ¿no es cierto? Incluso formal en las organizaciones que lo representan. Vos, posiblemente estos hechos se vinculen más, viste, a veces hasta grupos que funcionan alrededor del fútbol, de la delincuencia, etcétera, más que la política desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estos fenómenos se desatan, bueno, es como un reguero, ¿no es cierto?, que se va multiplicando. Al día de hoy tuviste el domingo San Juan, ¿no es cierto?, Mendoza y Neuquén, ¿no es cierto?, en este Después punto. Río Cuarto en Córdoba. También, ¿no es cierto? El Río Cuarto en Córdoba. Ahora, ayer tuviste media docena de lugares de Gran Buenos Aires y 2 lugares de la ciudad de Buenos Aires, de capital, ciudad de Buenos Aires, Cava, donde hubo momentos de tensión. Claramente más de 100 detenidos. Afortunadamente ningún herido, no ha habido enfrentamiento. Mirá, esto yo te diría que es la situación de este tipo. Yo diría saqueo, robo en banda. Yo denominaría saqueos porque es lo que la gente entiende, lo que la gente ha vivido. Más allá de robo, piraña, Rosendo, etcétera. ¿Lo ves equiparable a 2001 o el contexto es todavía diferente, la situación política también? Mirá, el pasado es referencia, no pronóstico. Este es lo que te diría. El pasado es una referencia, no pronóstico. Pero vos tenés que agregar el 89. El 89 fue distinto al 2001. Sí, por un lado, no por otro lado. Hubieron saqueos. Que hubieron saqueos, eso fue similar. Uno en medio de una hiperinflación, otro por el estallido de la convertibilidad. Las situaciones eran diferentes, ¿no es cierto? Lo que sí, el piso de pobreza era alto en los 2 casos, pero ahora es más alto al desatarse eso, ¿no es cierto? Vos fíjate una cosa, esto se da políticamente en momentos donde se te combina una elección importante con una crisis económica, ¿no es cierto? 89, final de Alfonsín. Después, 2001, el voto bronca en la legislativa, y ahora ya se ha iniciado un proceso electoral para elegir presidente importante. Es decir, hay una simultaneidad en esa crisis económica que genera consecuencias políticas. ¿A quién beneficia esto políticamente? Porque para mí no hay casualidades en estas cosas. Digo, a ver, mira. No pasó el mes pasado. Paradójicamente, vos fíjate, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que es un hombre claramente con experiencia política, ya hace casi 4 meses dijo, si gana la oposición,
va a correr sangre en la calle porque van a aplicar un ajuste, la gente va a resistir y van a reprimir. Volvió a decirlo Aníbal Fernández al día siguiente de la elección, el lunes posterior a la PASO. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Volvió a decirlo, si gana Milei, va a aplicar sus medidas de ajuste, eso va a traer resistencia y esto va a llevar a una represión. Ahora, él lo decía enfocado al gobierno que viene. La situación es que ha adelantado ese escenario a este momento, ¿no es cierto? Bueno, es una situación que hace a la estabilidad y al equilibrio, y a una palabra de la política, que es la gobernabilidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que el gobierno se encuentra en una disyuntiva. Pagar el costo de que los episodios se extiendan y aumenten, o pagar el costo, ¿no es cierto?, de, yo diría, aplicar la ley. Entonces, en la disyuntiva política para un gobierno, a 2 meses de una elección muy difícil, también, realmente compleja. Esto, por eso te digo, ¿esto favorece al gobierno? Yo creo que no. No sé a quién favorece. Yo creo que al gobierno claramente no. Claramente no. Igual, por eso digo, está al bien. Gobierno no. Vamos a convenir, Rosendo, que es un gobierno que no ha hecho nada para que algo lo favorezca, sino todo lo contrario, ¿no? Porque esta situación tiene que ver con cómo se Pero gobernó. me parece que no lo favorece. No sé, me parece que no lo favorece. ¿Cuál es su... ¿Favorece a la oposición? Bueno, yo digo genéricamente sí, porque sé. aparece un gobierno incapaz de manejar este problema, por lo menos hasta ahora. Pero en la política no funciona la teoría de Sherlock Holmes. Decime quién se beneficia y vas a tener el culpable. La política funciona de otra manera, ¿no es cierto? La política funciona como está pasando ahora, ¿no es cierto? En una situación muchas veces de confusión, incluso en situación de anarquía. Por eso yo digo, el origen de esto puede tener un ingrediente político, pero creo que hay que buscarlo en lo social. Ahora, Rosendo, varios puntos sobre lo mismo. Primero, ¿no salió muy tarde a hablar ayer el oficialismo sobre lo que estaba pasando? Segundo, había un trabajo de inteligencia que hace 3 o 4 días remarcaba que esto podía pasar. No esperaron demasiado como para actuar. Y después, la oposición también. Los poquitos que hablaron, salvo Rodi Suárez en Mendoza, fueron, la verdad, que las opiniones muy diversas, nada puntual para solucionar el problema, siempre tirando otra piedra. A ver, yo creo que, ¿qué le pasa a la dirigencia política en este momento? ¿Qué digo? ¿Restablezcan el orden? O digo, manejen esto con cuidado. Es decir, yo creo que la dirigencia política se encuentra detrás de los acontecimientos, ¿Esto va a escalar o esto va a retroceder? El fenómeno de los saqueos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, no lo sabemos. Lo que sí sé es que la inflación va a aumentar. Y ese caldo de cultivo para este tipo de situaciones va a ser peor. Pero no robaron por hambre ayer, No, por eso lo te iba a decir. A ver, Rosendo, la verdad los veía llevarse cajones de cerveza, entraron a llevarse ropa. Termotanques se llevaron. Vandalizaron. Entraron a destrozar además. Ropa. Sí. No, acá Escuchame, no viste un en el saqueo 2001, por hambre. El 2001 vimos gente llevándose televisores de comercio a la calle Corrientes, ¿te acuerdas? Sí. Hace 2 décadas. Gente llevándose televisores de la calle Corrientes, no entrando a un supermercado en búsqueda de alimentos. Y eso no es un robo por hambre. Ya sea en el 2001, en el 89 o en el 2023. Bueno, esos elementos, inclusive en las huelgas policiales que hubieron el segundo mandato de Cristina, 2013. acá, en el sí. centro de Buenos 2013. Aires, cerca del obelisco, es decir, cuando se escribe el orden, esto sucede. Por eso